Nos encantaría contar con tu opinión acerca de este mover ficha, ¿no?, que tiene al país convulsionado. No sabemos si para bien o para mal, pero al menos sí que es cierto que se ha movido ficha. Bueno, a mi país lo tiene ahora bastante entusiasmado, así de forma general, pero en cualquier caso, fijar la fecha y fijar una pregunta que no es del todo de nuestro agrado, pero que es una pregunta que habla de independencia, es decir, de autodeterminación, para nosotros es fundamental para transformar las voluntades que entendemos o que creemos, pero no podemos saberlo, que son mayoritarias en la sociedad catalana, en determinación para ejercer el derecho a decidir, es decir, el derecho a ser consultados y a que el gobierno, en este caso catalán, actúe en consecuencia para la CUP pues, hacia la proclamación de una república catalana independiente. Se da la circunstancia excepcional que no se da en Inglaterra, que no se dio en su momento en Canadá, que aquí convocar referéndums de autodeterminación es ilegal, ¿no? O sea, no está permitido y con lo cual andamos pues un poco hacia lo desconocido y contando sobre todo con la fuerza de nuestra gente y eso pues da un poco de vértigo, pero bueno, ahí estamos. Las preguntas se suelen plantear casi siempre para que beneficien a quien las hace, ¿no? Suele haber previamente mucho trabajo de expertos, ¿no?, para ver qué tipo de formulación es la más favorable, pero también en este caso ha tenido que contar con la participación de otras fuerzas políticas. ¿En qué parte de estas dos preguntas os encontráis más representados? ¿Cuál es vuestra aportación? Hombre, nosotros nos sentimos representados en la formulación del gobierno de Escocia, ¿no? Del referéndum escocés que plantea, ¿quiere usted que Escocia sea independiente? Y esa sería nuestra pregunta. Es clara, es meridiana, uno la puede perder, la puede ganar, pero en cualquier caso nadie va a manipular el resultado. Es decir, o sale sí o sale no a partir de los porcentajes que se fijen o que se acuerden. Y ahí está la palabra directa y la responsabilidad directa del conjunto de la ciudadanía en ejercer su voto hacia una dirección o hacia la otra. La pregunta que se plantea esta doble, o esta pregunta árbol, es decir, eliminatoria o clasificatoria, como lo queráis llamar, pues nos abre bastantes más dudas. Es cierto que contiene la palabra independencia en la segunda opción, pero a nosotros no logramos entender lo que es un Estado que no sea independiente, que es lo que pregunta la primera. No es un concepto que hemos preguntado durante todo el día, digamos, y durante la reunión a las demás formaciones políticas, a Iniciativa Esquerra Unida, a Esquerra Republicana y a Convergencia, que nadie nos ha sabido responder, que dan por supuesto que es algo mejor que la autonomía, pero que no es nada tangible ni nada acordable y que queda, por lo tanto, en manos de la interpretación de quien en ese momento esté gobernando o de quien en ese momento negocie con el Estado español lo que significa ser Estado. Nosotros, como no creemos tampoco que en el Estado español haya hueco para negociar estatus democráticos diferentes al existente para Cataluña, pues nos acarrea pues muchas dudas esta formulación actual en esta doble pregunta. Una de vuestras consignas más conocidas es independencia para cambiarlo todo. ¿Creéis que con la compañía con la que vais, en caso de que la independencia avance, creéis que hay garantías para que realmente ese proceso, pues desde una perspectiva de izquierdas, pueda tener algún tipo de éxito? Hombre, pues mira, la formulación de la pregunta ha sido, en ese sentido, muy representativa de que en ese sentido, perdón la repetición, no vamos muy bien en la buena dirección. Porque la pregunta ha sido mercadeada, pactada, acordada, según y de acorde con los intereses y peticiones de tres formaciones políticas que han acordado, que no somos nosotros, que han acordado esta pregunta y que nos han venido a decir a nosotros, mirar, este es el acuerdo, ¿no? Han acordado la pregunta de un emplazamiento que pretende resolver un emplazamiento público hecho por una sociedad civil organizada y autoorganizada desde abajo, sobre todo. Hay una convicción en determinados medios de que el movimiento soberanista catalán es una manipulación de Convergencia o de Esquerra Republicana. Eso aseguro yo que ni en mi pueblo, ni en mi ciudad, ni en mi comarca, ni en todas las realidades que conozco aquí tiene nada que ver con eso. Ha sido a pesar de estos partidos que se ha ido organizando de forma popular, transversal y también desorganizada y caótica, una sociedad civil cada vez más indignada y más independentista. Que lo hayan pactado, mercadeado estas fuerzas políticas un poco de espaldas o sin contar con el visto bueno, el aval de la sociedad civil organizada como mínimo,
pues ya dice mucho de hasta dónde también es capaz de llegar la partitocracia, ¿no? Que ha sido pues formular una pregunta que en primer término pregunta una cosa que nadie había puesto sobre la mesa, si quiere Cataluña ser un Estado que no es independiente. Y eso no ha habido nadie que haya salido a la calle a pedir, por favor, un Estado no independiente, un Estado no independiente. Eso no ha salido nadie. Ha salido un montón de gente a pedir independencia. Y eso no quiere decir que sea la mayoría, pero precisamente por eso hacemos una consulta, para saberlo, si es la mayoría o no. Con lo cual, ya empieza con mal pie la formulación de la pregunta. En cualquier caso, lo importante en este paso que se ha dado, como he dicho antes, no es tanto la formulación concreta de la pregunta, entendemos nosotros como el paso que se da y el adelante hacia la materialización del conflicto democrático que ahora mismo, o la cuestión democrática, si le queréis decir, que ahora mismo enfrenta a la legitimidad con que se cree el pueblo catalán para poder decidir sobre su futuro y a la legalidad o la posición política de bloqueo total del Estado español a cualquier salida democrática, es decir, votando de esta situación. Una última cuestión, Quim, a no ser que alguien de nuestros contertulios también te quiera interrogar sobre alguna cuestión. Históricamente, cuando la izquierda ha acompañado alguna aventura de la derecha, no nos ha ido especialmente bien. ¿Por qué crees que en este caso el resultado puede ser diferente? Hombre, lo creo, no es que crea que haya una seguridad 100% de que pueda ir mejor, pero es cierto que un movimiento, una cuestión que surge de un movimiento que viene sobre todo por la base, que tiene su fortaleza en que es la sociedad que lo mueve y que plantea un reto democrático de ruptura con el Estado español, pero de ruptura con el status quo, a quien no le va a salir seguramente bien es a la derecha, o no del todo. De hecho, las encuestas, si os fijáis, dan que de estos 4 partidos que hoy nos hemos reunido, las 3 formaciones de izquierdas, o que se sitúan a la izquierda del arco parlamentario, por resumir, les dan casi 60 diputados, y la mayoría absoluta está en 68 en el Parlamento catalán. Es decir, las encuestas dan que la hegemonía dentro de este, digámosle bloque proconsulta o bloque soberanista, como os apetezca, se decanta absolutamente a favor de las izquierdas, ¿no? Y eso no significa que ganen las izquierdas, no significa que se vaya hacia una realidad conformada de acorde con los valores y los principios de las izquierdas. Quiere decir que de momento ganan y luego ya veremos cómo gestionan. Ya sabemos cómo era eso del poder, cómo era el poder y el violín. El poder es como un violín que se coge con la izquierda y se toca con la derecha. Perdón, me he despistado un poco. Quim, una última cuestión te quiere plantear Marga Ferrer, de Izquierda Unida. Hola, Quim, solo una pregunta para alguien independentista como tú. ¿Qué tanto por ciento de votos a ti te valdrían para entender que la independencia de Cataluña es válida ya para siempre? ¿Con un 50 más 1 valdría? ¿Con un 60, un 65, una mayoría de la población? ¿Lo habéis pensado? Se han dado muchas vueltas alrededor de eso, y hay una cuestión que sumar los síes y hay otra que sumar los noes, ¿no? O sea, no es... hay un tanto por ciento elevado de la población que puede ser que no vaya a votar, que vote en blanco y que no digan que no explícitamente a la independencia. Luego, la preocupación delante de un referéndum que no existe, que está prohibido, que seguramente será perseguido y que no va a tener lugar, no es tanto ahora mismo para nosotros cuántos síes vamos a acumular, sino si lo vamos a poder celebrar, que para nosotros sería, digamos, una victoria esplendorosa en la situación en la que estamos. Porque, claro, si fuera esto Inglaterra y nosotros Escocia y estuviéramos el procedimiento en marcha para celebrar el referéndum, me estaría preocupando mucho por cuál tiene que ser la participación, no solo la cantidad de síes, sino qué participación valida el referéndum, cuántos síes tiene que haber, pero cuántos noes también determinan que es válido el sí. O sea, hay diferentes factores. Con minorías no se puede avanzar. Y eso vale en todos los sentidos, por mucho que se gane por un 50,1% si la participación es muy baja y el 49,9% votan que no hacen otra opción, sino que votan que no, la situación es complicada. Pero resulta que ese problema ahora mismo no lo tenemos. Porque no tenemos referéndum, porque tenemos un bloqueo total del Estado, por lo que sea, pero no va a haber de momento ese referéndum. Lo que va a haber es un intento esperemos, o así forzaremos nosotros, de insumisión del gobierno de Cataluña a la prohibición.
y ahí veremos las consecuencias y también veremos cómo se posiciona la comunidad internacional, que es lo que estamos buscando en todo momento, ¿no? Que la comunidad internacional se posicione, arbitre, dé consejos, intervenga para que podamos celebrar en algún momento un referéndum de verdad. Muchas gracias, Quim de las CUP. Esperamos poderte tener pronto aquí en persona, en directo, en La Tuerca, para poder seguir con estos debates. Buena nit, muchas gracias y hasta la próxima vez. Salud.